Hoy les traemos el perfil de José. José, el hijo de Jacob, el hijo de Raquel. Y sin más preámbulos, vamos a hacer un examen breve, lo más conciso, en donde realmente nació José y en qué territorio estuvo ejerciendo el ministerio. Nació en Canaán, lo que hoy es todo el territorio del Estado de Israel y además es esa parte del sur en donde está ahorita el conflicto entre el Estado de Israel y el grupo Hamas. Allí fue, pero él se desplazó posteriormente con su padre, desde luego, hacia Betel. Y luego, después de que fue vendido, se desplaza hacia la parte sur, es decir, a Egipto. Su parte histórica es bien importante. Recordemos cómo conocemos a José. Bueno, el consentido de Jacob. Y era así que Jacob le preparó o le elaboró una túnica que no era lo usual. Las túnicas para esa época, de acuerdo a la cultura, eran túnicas largas y eran túnicas de distintos colores. Perdón, de solamente café. Y lo que hizo Jacob fue elaborarle una túnica a José de distintos colores, además con una característica, una túnica corta, no era la túnica que llegaba hasta los pies como la que utilizaban los hermanos. ¿Cómo se conoce más a José? Ese hecho lamentable, ¿no? La envidia, la discordia entre hermanos, y entonces José, que era un soñador y además tenía unos sueños tremendos, ¿no? Como la de haber soñado con las 12 gavillas y que el mismo Jacob estaba allá en una gavilla también rindiéndole reverencia. Y claro, eso fue un sueño real, pero eso como que no le gustó a Jacob y menos a sus hermanos. Eso le valió a que los hermanos, los demás hermanos, lo vendieran a los ismaelitas y de allí se los llevaron a Egipto. Los ismaelitas, ya al llegar a Egipto, José fue vendido al gobernador de Egipto, al señor Potifar. Tremendo. Además, ¿qué se conoce de José? Este acto de seducción que hizo la esposa de Potifar, donde José tuvo que salir corriendo. Ojalá aprendiéramos eso los hombres, ¿no? Cuando tengamos las tentaciones, nosotros estamos casados, mejor salir corriendo. Ahora, el sueño que tuvo Faraón sobre las vacas flacas y las vacas gordas. Tremendo. Ese sueño que fue interpretado por José. Y los sueños del copero y del panadero. Eso los vamos a desarrollar más adelante. De eso se conoce. Y José se conoce que fue un excelente gobernador y además que murió allí y luego su cuerpo fue embalsamado, dándole sepultura en el lugar donde estaban los grandes gobernadores de Egipto. Posteriormente, cuando el pueblo sale de Egipto, llevan sus huesos, como lo había ordenado, se los llevan para Canaán y está, según dice la historia, allá en las bóvedas o sepulturas o panteones de los padres de la Biblia. Bueno, esa es la parte histórica. La parte social es bien interesante, Marcela y amigo oyente, porque imagínense, claro, que Abraham también había tenido dos esposas, digámoslo así, dos mujeres, y después con Sétura, bueno, 5, también habían hijos ahí de una parte y de otra, ¿no? Pero Jacob sí se lució, como a veces decimos nosotros, se lució el muchachito, ¿no? Porque con 4 esposas, 12 hijos y una mujercita que es Dina. Entonces, imagínense, más bien como son como los fundadores de lo que hoy se llama en derecho de familia el núcleo familiar por extensión, porque habían hijos de unas mujeres, de otras, de 4. Digamos, esa es su parte social. Eso nos permite analizarlo socialmente, que la relación entre los hermanos mayores especialmente con José, pues no era así tan buena.
y además consentido por Jacob, pues también Jacob contribuyó ahí con parcializarse un poco en sus sentimientos con sus hijos, porque los hijos hay que quererlos por igual. La parte cultural, eso es muy importante. Mire, en esa época aún todavía no existía la ley mosaica, pero las costumbres culturales, empezando por la parte de la familia, era que el que imponía las normas, el que legislaba, el que ordenaba que se cumplieran las leyes, el que sancionaba, era directamente el patriarca. Y realmente Abraham, Isaac, Jacob y desde luego José se conocen como los grandes patriarcas, pues ellos eran los que realmente gobernaban dentro de su tribu, dentro de su clan. Pero cuando iban a otras naciones, como en este caso a Egipto, porque siempre se desplazaban allá a conseguir alimentos, ellos tenían que sujetarse a las normas en donde fueran, lo que hoy se llama el derecho de gente o el derecho internacional privado. Bueno, esa es la parte, digamos, cultural, es la parte familiar. Sí es importante la parte, digamos, religiosa, porque la parte religiosa era imperativa, es decir, tenía que cumplirse lo que dijera el papá, el patriarca. Así fue que los 12 hijos de Jacob o Israel, más Dina, pues obedecían a todas las normas, a todas las sanciones, a todo lo que indicara precisamente el patriarca, en este caso a Jacob, con relación a sus hijos. Así algo muy resumido de lo que es la parte, digamos, geográfica, donde nació, la parte histórica en lo que se trasciende, el conocimiento de José, la parte social de esas dificultades entre hermanos por varias mamás y desde luego que la parte cultural en la parte del patriarcado. Y voy a cederle la palabra a Marcela para que ella nos haga algunas acotaciones, algunas expresiones de lo que son, digamos, características personales de José, cómo lo conocemos realmente a través de las Sagradas Escrituras. Sí, este personaje pues es muy importante también por todo lo que representa y muy buen, digamos, como ese resumen que nos hace el doctor Juan de Jesús, pues porque nos ubica en los principales conceptos y pues digamos como esos episodios tan importantes desde todos los contextos. Pero sí, claro, sin duda, José, pues hay que partir de un hecho que fue un jovencito en su parte, digamos, de perfil personal, muy consentido. Desde el vientre, desde que estaba ni siquiera desde el vientre, desde antes de estar en el vientre de la mamá, fue un niño muy añorado, porque recordemos, como lo decía Juan, y pues también ustedes los invitamos a que puedan ver nuestros anteriores programas, pues Raquel, que era la esposa anhelada, o sea, que amaba a Jacob, y que pues le tocó trabajar 7 años más para poderse casar con ella, no podía tener hijos, a contrario de Lea, que pues sí tuvo, le dio 6 hijos a Jacob. Entonces, Raquel no podía y era algo que ella añoraba, que anhelaba, además porque decíamos en algunos de los programas lo importante que era para la mujer en esa época también ser fértil, ¿sí? O sea, no tener hijos era como una maldición para ellos. Entonces, José fue un niño un hijo, mejor dicho, súper anhelado, o sea, mejor dicho, que lo amaban, o sea, amaban, querían tener hijo y cuando, claro, pues queda embarazada Raquel, imagínense esa felicidad para ellos, aparte que pues ya Jacob pues tenía sus añitos, entonces, no, pues debió, o sea, ya tenía sus hijos, ya tenía muchos hijos porque José se ubica en el puesto 11º de los hijos de José, de Jacob. Entonces, pues imagínense, entonces nace José súper consentido, pues yo creo que también hasta por los mismos hermanos, o sea, por parte tanto de Lea como también de las siervas, de las esclavas, que en esa época se le decía así, de Silpa y Bilá. Entonces, yo me imagino que en principio, pues
como todo pudo haber sido muy bonito, pero pues de pronto ya con el paso del tiempo pasó de ser un niño muy amado por sus padres, de pronto también hasta por sus hermanos, pero después muy odiado. Y ya pues lo vamos a especificar por qué. Entonces en esa parte personal, sin duda, un jovencito que no le faltó amor desde que estaba en el vientre de su mamá. Yo me imagino que todos los cuidados habidos y por haber para Raquel. Y pues cuando nace, pues lo mismo, un niño muy amado. En su perfil personal podemos ver que se volvió también un jovencito que era el informante. El informante de su papá, porque pues claro, todos los hermanos ya grandes pues trabajaban, iban al campo, lo que decía Juan en alguno de los programas, ese trabajo arduo que ellos hacían, y pues José el consentido, pues era el niño consentido de todos, y pues no lo dejaban hacer mucho, él solamente iba y acompañaba a algunos de sus hermanos para darle revista, o sea, eso es como en las empresas también, cuando pues uno asigna a alguien que para que rinda un informe, en el caso de los que manejamos personal, entonces uno le pasa al jefe que el informe, que el empleado tal, que el empleado tal, pues así le pasaba a José. José tenía que rendir informe a su papá de lo que hacían sus hermanos, imagínense ustedes, y pues claro, por eso decía, pasó de ser el hijo, el niño más amado, el joven más amado por sus padres, inclusive de pronto hasta por sus mismos hermanos, pero pasó a ser el más odiado por sus propios hermanos debido a este rol tan complicado que le correspondió de ser informante a su papá sobre la labor que realizaban sus hermanos. Qué bueno, Marcela. Buen comunicador, ¿no? Digamos como Ajá, periodista, como sí. locutor, informante. Sí, Mm, pero un informante. Y mire, para resaltar algunos aspectos también que debemos tener en cuenta de la personalidad de José con relación a los hermanos. mm, Y claro, Marcela lo explicó muy bien. Un joven bien formado, un joven amoroso de papá, pero un joven también amoroso de Dios. Y no así con sus hermanos, ¿no? Recordemos algunas 2 o 3 hermanos, los errores que cometieron. Empecemos mm. por, Simeón, Sí. que lideró ir a acabar con Siquén, con el papá Hamor, Ujú. por el conflicto o por la deshonra de la hermana Dina. El problema que se formó. Era tremendo. A ver, ¿cuál era el otro? Rubén. Sí. Recuerda que Rubén cometió algo peor, que fue y se acostó Con una de las con una de siervas las siervas de Bilá, creo que con fue Bila. con Bilá. Ujú. Exactamente. Y recordemos a ver Judá. Judá también, que era por ley, porque él tuvo unos hijos, 3 hijos, le dio en matrimonio a Tamar, el mayor, murió, tenía que darle hijos al segundo hijo, y el tercero, Judá, dijo, no, yo no le entrego mi tercer hijo porque Ujú, también va a morir, y ese era en un incumplimiento de una ley patriarcal. ujú. Entonces ya sabemos allá que Tamar, mucho mayor inteligente, se vistió, digamos, de mujer que vendía su cuerpo y engañó a Judá, y ahí nació un hijo. Entonces, no era, es decir, esto lo hago para diferenciar realmente el carácter y la personalidad de José con los demás hermanos. Y en general, todos estuvieron, como decimos, unánimes y juntos y como un acuerdo, lo vendieron. Sí, acá es importante, bueno, recordemos también que esta historia de José está allí en el capítulo 37 del libro de Génesis. A partir de este pasaje, pues ya hacen referencia a la vida de José. Bueno, de ahí también podemos partir de esa relación que surge a veces de rivalidad entre hermanos cuando los padres pues manifiestan una inclinación hacia uno de sus hijos. Y ese es el peligro que hay, porque pues también, pues el pobre José, él solamente obedecía lo que le decía su papá, era un niño, un joven que era obediente a su papá. Entonces, de ahí también la prudencia que los padres deben tener, ¿cierto? Porque ahí dice en el pasaje en capítulo 37.
Dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, imagínense, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Ah, imagínense, se supone que por orden de nacimiento, pues el mayor era el que debería tener ese reconocimiento. Ujú. Entonces, eso le debió, porque inclusive los hermanos debieron haberle tenido bastante respeto a Rubén, que era el mayor de todos los hermanos, ¿correcto? Entonces, sí era Rubén, sí. Era el mayor de todos los Sí. hermanos. Entonces, y le da es al menor. Entonces, imagínense todo lo que provocó de sus hermanos. Entonces, por supuesto, José creció en un ambiente muy hostil. Además que pues también encima de todo que luego su mamá pues muere cuando iba a tener cuando tuvo a Benjamín. Así que pues para José no debió ser muy fácil. Fue un jovencito que sí no le faltó amor, como lo decía, pero que creció en un ambiente muy, muy hostil, pero un joven que en su inocencia y en su pues lo que hacía, pero amaba a su papá y pues de ahí ya vemos lo que viene hacia adelante, que pues en uno de esos recorridos de ir a acompañar a sus hermanos y además que el papá le dice pues que vaya y le dé informe de lo que sus hermanos están. en- Chismosito. Entonces, claro, los hermanos ya venían tramando. Dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Tremendo, o sea, imagínese cómo sería esa relación de este pobre muchacho con los hermanos, ¿ah? Dice que no podían hablarle pacíficamente, le tenían odio, le tenían envidia, lo aborrecían a causa de la actitud del papá. Qué bueno. Y mire que sobre esas características personales de José, pues me llama mucho la atención. Estoy viendo un óleo del maestro Diego Velázquez, eso es del siglo XVII, en donde, desde luego, el pintor, el artista, deja ver cómo era la túnica de José. Y Mm, es que en el cuadro se ven los demás hermanos con su túnica café, su túnica oscura, mm, hasta los pies. Y se ve aquí en el cuadro la túnica que le hizo Jacob, tiene color verde o azul sí, más bien, es más azul, rosado, amarillo y gris. Y se ve en el cuadro, claro, esto es imaginación del autor, pero me llama mucho la atención, que es una túnica cortica que solamente llegaba a la rodilla. sí. Las demás túnicas iban hasta los pies. Pero la túnica tiene un significado bastante amplio dentro del contexto Ujú. bíblico, porque la túnica es algo que se recubre el cuerpo, pero la túnica tiene un significado de autoridad. Y Mm, como si fuera poco de autoridad, es la de recoger el legado del patriarcado del padre. Y entonces lo que decía Marcela, pero si es que era el décimo, yo sé. contando a Dina era el número 11 Ajá. en el número de los hermanos, y él ya con esa túnica le estaba dando esa potestad a José, que sería su sucesor, Ah, sucesor el patriarca, y desde luego que sería el que imperaría por sobre los demás hermanos. Y claro, se cumplió, ¿no? Porque realmente él después imperó sobre los 10 hermanos, y además hay un dato muy curioso, es que tuvo dos hijos, ¿no? sí, Manasés y Efraín. sí. Y ellos, cuando Jacob estuvo en Egipto, los tomó y los sentó en sus Mm, rodillas y los bendijo, y además también les dio una porción de territorio. Es mm, decir, el territorio que le correspondía a José se lo entregó, sí. fue a Manasés y a Efraín. Ujú. Bueno, ¿alguna otra de Sí, las cosas personales para con eso? Ahora entramos a la parte de esa relación de
José con Dios, la parte teológica. Sí, en la parte personal también un soñador, o sea, yo creo que también esos niños o esas personas que crecen bajo ese amor del papá, ese reconocimiento, recordemos que el papá, hablando del papá, del hombre en su masculinidad, el papá es el que define la identidad, es el que marca la identidad de un niño, una niña. Entonces, al él tener a su papá, contar con el apoyo de su papá, la aprobación de su papá y todo esto, pues también esto le permite a José desarrollar una buena autoestima. Pues se puede notar también entre lo que narran de él, un joven con una alta autoestima debido a esa relación tan importante que él desarrolló con su papá. Y esto también permite que él, sin ningún problema, a pesar de que sus hermanos le hablaban feo, pues él se atreve a contarle los sueños que tenía y digo se atreve porque son sueños donde ellos dicen, pero usted qué le pasa, antes nosotros vamos a resultar a usted pues sirviéndole. Entonces era un muchacho, o sea, con una personalidad y con una identidad clara, de ahí la importancia de ese amor, de ese afecto, de esa aprobación y reconocimiento del papá hacia sus hijos. En esa parte también parece que, y lo vamos a notar más adelante en esta relación que tuvo él con Dios. Pues José tuvo muchos sueños. Sí. Es decir, lo que fue José y Daniel, tremendos sueños, ¿no? Uh-huh. Pero ese sueño que tuvo José de las 12 gavillas, tenía 17 años, Sí. José. Es algo muy bonito y a mí me recuerda a mi niñez, porque yo nací en el campo y cuando se iban a recoger los trigales, entonces siempre los obreros hacían unas gavillas. Es decir, una gavilla es un montoncito de los manojos que se van amarrando del trigo y se van poniendo de pie para que se seque y se pueda después trillar. Esos son las tales gavillas. Sí. Entonces, el sueño de José fue haber soñado con 12 gavillas. Sí. Y lo más chistoso es que las 12 gavillas correspondían a cada uno de sus hermanos, eran los 12 hermanos. Pero que esas gavillas, como se ponían en pie, todas las 11 estaban caídas y la de él sí estaba bien erigida, no se cayó. Entonces, eso fue lo que más odió los hermanos de José a José. Pero este sueño es algo dado por Dios. Porque aquí es donde entramos a analizar esa recta decisión de José de actuar delante de Dios y delante de su padre y aún de sus hermanos con obediencia, con valores, ¿sí? Entonces, aquí está la soberanía de Dios. Aquí hay una manifestación de un sueño dado por Dios a José que realmente de los 12 hijos, el que iba a gobernar, el que iba a sobresalir, el que iba a ser el patriarca, no iba a ser ninguno de sus 11 hermanos, sino iba a ser él. Pero eso le costó envidia. En las aplicaciones miraremos cómo hoy, cuando un siervo de Dios se entrega a las cosas de Dios, siempre tiene sus envidias y tiene sus, persecuciones. Entonces, yo veo ahí, en este primer contacto, es que José, por soberanía de Dios, por voluntad de Dios, por llamado de Dios, él era el que recibía el legado del patriarcado de su padre Jacob, o sea, Israel. En consecuencia, lo vemos su relación de él. Cuando lo vendieron, no se opuso. Cuando llegó a Egipto y lo revendieron a Potifar, tampoco se puso a servirle a su patrón con toda delicadeza. Y lo más valioso en él es que cuando se sintió seducido por la esposa de Potifar, él salió corriendo. Yo creo que es un hombre íntegro, un hombre puro, un hombre que realmente ejerció su ministerio tal como Dios se lo dio, guiado por el Espíritu Santo. Sí, sin duda José fue un joven que pues pensaba también inocente. Por lo que decía, digamos que la palabra que utilicé antes de la pausa, pues dije atrevido, pero yo creo que más que atrevido era más bien como inocente.
porque a pesar del trato que él recibía de sus hermanos y demás, él pues como que no le importaba, ¿sí? Porque pues ir y pues contarles estos sueños sin tener de pronto como en cuenta eso. Y yo creo que pues con toda la inocencia, él solamente pues claro, pues es que eran sus hermanos, ¿a quién más iba a ir? Iba a ir él. Y él iba a ir era a sus hermanos, que ustedes saben que un buen hermano es como un amigo. Entonces vemos un José con una inocencia muy bonita, muy especial, y pues que contó esto. Un joven que de ahí uno es donde nota por qué Dios también pues lo eligió a él, ¿sí? Para pues esta labor que él iba a desarrollar. Un joven que también pasó una situación muy difícil cuando pues viene todo lo que tramaron los hermanos para venderlo. Él gritaba, dice que gritaba, o sea, él amaba a sus hermanos realmente, confiaba en sus hermanos, a pesar de todo confiaba en ellos, no tenía rencor en su corazón, es lo que uno puede ver también, que no es un joven rencoroso, porque él confiaba en ellos y cuando lo tiraron a esta cisterna, dice, menciona el pasaje, que él gritaba y le suplicaba a sus hermanos, que o sea, a mí eso me conmueve el corazón de Mm. verdad. De ver esa maldad de los hermanos, porque pues él qué culpa tenía que el papá lo amara más. Ujú. Y se libró porque la idea pasó por De los hermanos de matarlo, matarlo, imagínate. matarlo, y fue uno de los hermanos, fue Rubén, Rubén, fue el que se Rubén o opuso. Judá. Bueno, cualquiera Sí, de los sí, dos. los dos se opusieron porque Rubén fue el que se opuso, o sea, ellos aprovecharon que Rubén, porque Rubén fue el que dijo que no lo mataran, sino que lo echaran a la cisterna, a este pozo, Ujú. y dice que los hermanos, aprovechando que Rubén había salido, entonces fue cuando lo vendieron. Pero, pero vemos acá cómo él en su inocencia y en su dolor de saber, de verse traicionado y que sus hermanos lo vendieran como esclavo. Y vemos en José lo que son las bendiciones que Dios tiene para sus siervos obedientes, en este Ujú, caso José. Porque mire, bueno, José llega a donde Potifar, que era el gobernador de Faraón. Administra la casa de Faraón y de Potifar a la perfección, a la perfección. Con esa trampa que le pone la esposa de Potifar, él realmente dice, no, pero si sirvo a mi señor y mi señor me trata bien, ¿cómo puedo yo serle infiel a mi señor? Bueno, ahí se ve no solamente la fidelidad de José para Potifar, sí. que era el esposo de esta muchacha, sino la pureza y la fidelidad delante de Dios. Mm, Pero mire cómo son los planes de Dios y cómo lo fue formando, lo fue, como dicen los alfareros, lo fue amasando, lo fue formando. Porque a raíz de esta celada de la esposa de Potifar, que lo lleva a la cárcel por la mentira que ella inventó de que José la iba a violar, pues resultó en la cárcel. Y no fue poco tiempo de que ujú. José duró en la cárcel. Y allí se encontró con dos, digamos, compañeros, que era un panadero y el copero, ¿cierto? Sí, Estaban en la cárcel. sí. Y algún día ellos le contaron, estando en la cárcel, le contaron del sueño, ¿no? El uno que había soñado que desde su cabeza tenía unos racimos de uva y que había llegado, bueno, unas aves y que se alimentaban de ellas, ¿no? Listo. José le dice, mira, próximamente lo van a restituir en su cargo. Y Ujú. así fue. Y claro, José cuando ve que se va el copero le dice, bueno, acuérdate de hablar con Faraón, ¿no? Pasaron los Ujú. años otra Sí. vez y el copero se le olvidó y resulta que Faraón tuvo un sueño. Y esto es lo impresionante, porque tiene el sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Ujú. ¿Qué ocurrió con el panadero? El panadero también le preguntó a José que le dijera cuál era el sueño, y entonces José le dice, mira, son 3 canastas de panes que tú soñaste, y las aves se comían el pan
Pues mire, mañana lo van a usted a decapitar, y eso se cumplió. Entonces ya Faraón cuando lo llama a José para que le indique los sueños con esa perfección, mire todo lo que son los planes de Dios cuando hay obediencia, cuando hay pureza, cuando hay Sí. temor a Dios, cuando hay esa reverencia y ante todo ese servicio, ese cumplir con los deberes, así fuera en la cárcel, porque él con el mismo gusto que prestó su servicio ante Potifar, lo sirvió también como preso. Y las bendiciones son esas, entonces viene esa gran, digamos, bendición para José, que es ser gobernador de Egipto. Tremendo, donde le colocan las vestiduras que era de un gobernador después de Faraón, inclusive más que en Potifar. Entonces llegan y se da cumplimiento a cabalidad el sueño. Eso hizo que realmente Egipto pasara esos años de escasez, se acumulara todas las provisiones del trigo, la cebada, las hierbas, el comino, todo el eneldo, los puerros, todo bien guardadito para poder sustentar al pueblo. Y ahí en esa escasez es donde precisamente vienen los hermanos de José, mandados por su padre Jacob desde Canaán para que compraran trigo, y ahí es donde se encuentran con el hermano José, que no lo reconocieron, y ahí viene toda una serie, digamos, de cosas tan bonitas, que el costal de trigo, llevaron la copa, metieron la plata, después los mandaron a apresar, después ya viene otra vez la misma prueba, y ya por tercero, entonces viene precisamente el descubrimiento de que él era José y el arrepentimiento de los hermanos, y es donde viene la gran expresión de José acatar que él no tenía ningún mérito de todo lo que pasaba, ni de él perdonar a sus hermanos, ni de él tener rencor con ellos, sino dijo, todo lo hicieron ustedes para mal, pero Dios lo hizo para bien. Esa es toda la historia, de tal manera que de aquí inferimos cómo era la relación de José con Dios, hombre íntegro, obediente, un hombre de un amor increíble, nada de resentimientos, y desde luego un hombre que creía en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sí, bueno, pues ya, ¿qué más decir de Ya, José? Ya mucho. el doctor, ya Juan nos narró todo lo que había por decir, pues, de José. Nada, pues, para recalcar eso, la pureza de José, un joven que pues realmente fue muy honesto y que si vamos hacia atrás, como todo lo que él aprendió de administración, de cuidado, de todo esto, porque pues los informes que le daba el papá pues era precisamente de cómo estaban sus hermanos y cómo estaba el rebaño, ¿sí? Entonces de lo que hacían, no hacían y bueno, todo esto, entonces vemos que miren que todo esto le sirvió a él para lo que iba a venir hacia futuro en su vida. Un excelente joven de obediencia, de respeto, un joven humilde que pues todo esto lo fue llevando porque un esclavo en esa época llegar al lugar donde llegó José, muy difícil. El esclavo era esclavo y pues los tenían por allá en su trabajo pesado. La Biblia igual nos narra cosas así muy por encima, pero eso no es como yo lo decía en alguno de los programas. Uno acá en la Biblia lee, ay, estaba en el monte tal y pasó al monte tal, pero eso no es como que estoy acá y ya en cuestión de minutos estoy en la 170 porque cojo el Transmilenio o bueno, no, o sea, eran días, eran años lo que le tomaba a estos personajes recorrer caminos, además que en ese entonces no había avión ni había pues estos medios de transporte. Entonces, en el caso de José, pues dice que lo vendieron, que llegó a la casa de Potifar, pero eso fue un recorrido largo de días, de que Potifar viera el trabajo de él, un trabajo con amor, un trabajo con respeto. Un trabajo con humildad. A veces nosotros queremos llegar al alto cargo, pero así de una.
sin pasar por debajo. Un trabajo en el que él no lo menospreció. Muchas veces menospreciamos el cargo que tenemos. Sea cual sea el cargo que tenemos, debemos hacerlo con amor, con pasión, con buena actitud. Y yo creo que si José llegó a donde llegó fue porque Potifar, que era, imagínense, el gobernador, ¿sí? Sí, Entonces, imagínense. Entonces, es porque él vio en José un joven digno de merecer tan alto cargo, que ponerlo al cuidado de su casa, de sus siervos, de su esposa, inclusive. O sea, tremendo. Entonces, y encima de todo llega a la cárcel y José sigue en la labor. O sea, ya en la cárcel organizó, o sea, tenía una cuestión de administrador, pero tremendo, porque en la cárcel él llega ya a la cárcel y él no se queda ahí lamentándose. Ay, no, y entonces yo acá, y eso no, se puso a trabajar, entonces se puso, bueno, ¿qué hay para hacer? ¿Cierto? Y organizó, o sea, se volvió la mano derecha del carcelero. Imagínense ustedes el nivel de responsabilidad, de humildad, de entrega, de pasión, de trabajo de este joven. Qué bueno, Marcela, No, porque tremendo. mira que tú nos indicas lo que es tener un corazón dispuesto para el servicio bajo cualquier circunstancia de la vida. Sí. Y algo que tú dijiste, quiero resaltar, es que así como él ejerció su papel llevando las comunicaciones a sus hermanos, y me imagino haciendo el pastoreo de sus rebaños, él así sirvió ante Potifar, ante el gobernador de Egipto, pero así lo hizo en la cárcel, Sí. sirviendo en todos. Y de ahí, con todos esos años de preparación, porque eso no fue cuestión de 5 ni 6, eso fue de muchos años, Sí. de muchos años. Entonces, ahí sí vino esa bendición de Dios de que José fuera gobernador de Egipto y salvara a mucha gente que desde Canaán, ahí estaba su pueblo, su ancestral, pudieran recibir alimentos para que no perecieran. Vemos ahí la gran obra. Bueno, vamos a entrar, Marcelita, a hacer como unas aplicaciones de... Sí, ¿qué te deja este estudio, este análisis tan importante de José para tu vida? ¿Y tú qué recomendaría? Pues a los hombres y también a las mujeres. Uy, yo creo que mucho, o sea, lo que hemos hablado, un joven puro, un joven de una humildad, de sencillez, de honestidad, pero realmente vemos también cómo Dios, Él mira es el corazón, Él mira es la humildad del corazón de las personas. José ante los hermanos era poca cosa porque era el menor de todos, ¿cierto? Y por orden ¿cómo se llama eso? Pues de mayor era el mayor el que tenía, pero vemos que mira cómo Juan, Dios, porque mire, Jacob era el menor y fue el que siguió, ¿cierto? Recibió la bendición. Sí. Entonces, y vemos en José, que no era el menor de todos, pero vemos, era el penúltimo porque fue antes de Benjamín ya, pero fue el que recibió ese llamado tan importante de parte de Dios para ese. Entonces, lo que yo quiero invitar hoy a los oyentes y a quienes nos están siguiendo es que no importa el rol donde te ponen, no importa el lugar donde tú estás, lo que importa es la actitud con la que tú estás haciendo. Puede que tú digas, bueno, yo ya a estas alturas, ¿qué cargo alto voy a ocupar? Pero tus hijos te están viendo. Tú no sabes si tú estás abriendo el camino para que tus hijos digan, mi mamá o mi papá no les importó si era ¿cómo se dice? ¿El cotero? El cotero sí. de la plaza de Palo Quemado acá en Bogotá, pero si ese joven ve el amor, la pasión, la entrega, que tú no te quejas de ese joven va a crecer con gratitud y tú no sabes si ese joven va a resultar siendo el gerente de una empresa. Sí. O tú mismo puedas llegar, como hay casos donde hay personas que trabajaban en el servicio de vigilancia o en el servicio de los servicios generales y llegaron a tener empresa. Entonces no importa el rol,
cada rol donde Dios te pone es importante y cada cosa que tú puedas aprender, aprovéchala porque no sabes hacia adelante. Y ya te digo, puede que tú tengas 60 años y digas, no, ya a estas alturas yo ya qué voy a lograr en la vida, por decirlo así, pero detrás de ti hay una generación que te está observando. Sí, qué bueno, Marcela, ese comentario para poderlo aplicar, amigo oyente, a nuestra vida hoy, como creyentes del Evangelio. Mire, José es un modelo de persona íntegra. Mm. Claro, hay otros ejemplos de vida íntegra. Podríamos pensar en Samuel, podríamos pensar en Daniel, en Ujú. Nehemías, y en el Nuevo Testamento tenemos muchos personajes de una integridad de conducta, ¿sí? Es decir, lo que piensan, lo hablan y lo que hablan, Ujú. lo hacen. Esa es la integridad. Segundo aspecto, yo resalto, Marcela, es esa docilidad, esa obediencia, no resignación, sino más bien esa disposición, como tú lo dijiste, de corazón para servir, Mm. en donde Dios lo colocó, como pastor, Sí. como hermano de sus otros hermanos que les llevaba tal vez la comida. Yo me imagino cómo sería ese viaje desde Canaán hasta Egipto, que Mm. eran, si no de semanas, de pronto meses, Sí, obediente, bueno, ayudando en su carácter de esclavo. sí. Pero llegar a Egipto y allí encontrar su patrón, con todas las comodidades, y ser el siervo, yo creo que él le tocaría arreglar, asear, cocinar, servir, llevar los alimentos, bueno, todo. Y lo hizo a maravillas. Cuando llega a la cárcel, vaya trabajo que él hizo. Mm. Y lo hizo sin egoísmo. Sí. Porque imagínense, le interpretó los sueños a estos amigos que supuestamente no eran como tan Ujú. íntegros como él. ¿Sí? Ahora, esto no fue cuestión, amigo oyente, de estudiar 5 años y ya, soy pastor, soy líder. Ujú. No. Si tenía 17 años cuando lo de las gavillas, hay algunos autores que le ponen 20 años cuando lo vendieron. Mm. Y él murió de 110 años. Mm. Y se cree que su gobierno prácticamente fue después de los 80 años, aún más. Yes. Entonces miremos la dimensión, cuánto tuvo que él servir, 60 años. Mm. Y nosotros servimos 1 mes y 2 meses y ya queremos la gerencia o queremos la dirección. Ujú. No. Esto me deja a mí una gran enseñanza, que es que Dios nos ha dado, amigo oyente, a cada uno unos dones. Sí. Y esos dones que Dios nos ha dado, tenemos que darlos a la comunidad, a nuestra iglesia, a nuestros hermanos, a la sociedad, de toda la mejor manera, con todo el corazón, servir como lo reiteraba Marcela. Ahora, yo resalto acá tal vez uno de los aspectos más íntegros que hay en José y lo manifiesto es su pureza sexual. Su Sí. pureza sexual. Sí. Él sabía que no podía tener relaciones sexuales con una mujer que no fuera su esposa. Y no podía tener relaciones sexuales antes de tener Ujú. su esposa. Y menos involucrarse con la esposa de su dueño, de su patrón. Ujú. Esa pureza sexual es la que hoy, amigo oyente, debemos trabajarla nosotros, los hombres especialmente. Los hombres tenemos esa tendencia de ser impuros sexualmente. No porque caigamos o en la fornicación, o en el adulterio, o en palabras soeces, vulgares, sino que a veces nos da vuelta la cabecita para mirar a veces mujeres que no tenemos por qué mirar. Lo que decía un pastor en una de las iglesias donde me congregué, el pecado no está en que accidentalmente pues uno mire a una mujer que está de pronto en ropas ligeras, el pecado está es en repasar, volver a mirar. Mm. Entonces, ese es un ejemplo que yo tomo de José, un hombre puro
íntegro en su Sí. parte sexual, como en toda su parte de trabajo de liderazgo, de su servicio con sus hermanos. Y algo que también quiero resaltar es definitivamente un corazón libre de resentimientos, de Ujú. venganza, de cualquier cosa contrario a lo que pudo ser el Leví y Simeón, vengarse Sí. de Siquén que violó a la hermanita. José perdonó. Y este versículo me parece a mí algo genial. Está en Éxodo 50:20. Mire, aquí resume el corazón de integridad y puro de José. Le dice a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacerlo lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Pues José, gobernador de Egipto, no solamente dio testimonio de un siervo de Dios sirviendo ante un gobierno pagano, sino que él fue siervo de Dios como testimonio para el mundo. Hombres, imitemos a José. Yo creo que es la mejor enseñanza que podemos recibir de la vida de José. Marcela. Sí, sí, la verdad que es muy conmovedor, ya se nos agotó el tiempo. Precisamente una de las historias de la Biblia con las que yo me identifico y uno de los personajes con José, pero a veces también la misma sociedad nos lleva como a veces como a avergonzarnos de la labor que realizamos y no, o sea, son cargos. En la vida se necesita el obrero que está allí martillando esto como se necesita un gerente. O sea, todos los cargos son importantes en la sociedad que vivimos y esa es la invitación a que no importa el rol en el que estés, que seamos agradecidos. Por acá nos están reportando sintonía, dice hola hermanos del Impulso. Karina reporta sintonía desde Cedritos. Dice, pienso que si José hubiera caído en tentación con la esposa de Potifar, se hubiera perdido la bendición de ser gobernador de Egipto. Fue un hombre de gran ejemplo para tomar en cuenta. Nos saludan en Facebook Ana Lucía Flores Telles, Ediliana Peña, Blanca Amparo Nope y a todos los que están ahí también siguiendo la transmisión por YouTube. Un abrazo y muchas gracias por estar siguiendo este importante programa. Gracias, Lina Marcela, por su participación, la reflexión sobre este personaje que nos ha compartido y qué bueno poder estar en el Impulso contigo, además en una fecha hoy muy especial para los dos, porque hace 23 años nos conocimos. Yo era un jovencito. Sí, sí. Y gracias a Tanis en el control master. Bendiciones, ¿algo? Sí, no, pues precisamente quería por el tiempo no alcanzaba, pero pues quería comentarles eso. Yo cuando llegué a la vida de Juan, llegué pues a la casa a hacer el oficio, a cuidar de sus niñas y pues véame, no, ya acá donde estoy, entonces me conmueve muchísimo este tema porque es ver realmente cómo Dios honra cuando tú le sirves a Él y haces cada cosa con amor sin importar, porque a veces vemos los resultados, pero en el proceso y no fue fácil. Bendiciones para todos. Los amamos en Cristo Jesús. Bendiciones.